El Consejo de Estado condenó a la nación por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. El alto tribunal ordenó al Estado colombiano pedir perdón a sus familiares como víctimas. Un informe de la Fiscalía revela avances en las investigaciones por el crimen de 8 defensores de derechos humanos. Inspección del CTI de la Fiscalía en la calle del Bronx. Habrían encontrado fosas comunes en donde habrían sido descuartizadas personas por los Saiyajines. Presidente Santos reitera que el gobierno no volverá a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, poniendo fin al debate que se reabrió en la última semana. Ministerio de Salud ratifica la declaratoria de interés público al medicamento Glivec de Novartis y dice que le rebajará un 40% el precio. Jefe negociador del gobierno propone pacto nacional y reitera llamado al diálogo a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. El expresidente Álvaro Uribe encabezó el saboteo de la bancada uribista en el Senado a una propuesta de condecoración a los negociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Ha aprobado en el Congreso proyecto que prohíbe adopción por parte de parejas del mismo sexo y de padres o madres solteras. Desde Armenia, el presidente de FENALCO le pidió al gobierno nacional reducir el impuesto del IVA del 16 al 15% en la próxima reforma tributaria que presentará ante el Congreso de la República. De la mano de James, Real Madrid logra agónico triunfo en la Liga de Campeones. Mónaco con Falcao gana de visitante al Tottenham. Todo sobre el juego Junior contra Blooming. Sofía Vergara sigue reinando en la televisión estadounidense. La colombiana por 5º año consecutivo se corona como la actriz mejor pagada de la pantalla chica. Detalles de esta noticia al final de la emisión. La naturaleza, los animales y los minerales se convierten en las impresiones protagónicas en carteras para esta temporada. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Cuando la gente no aprende la lección. 2. Se concreta una reconciliación. Adiós a la tensión. 3. La historia de la inocente confesión de unos evasores. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. El Consejo de Estado condenó a la nación a pagar más de 1.500 millones de pesos de indemnización a la familia del periodista y humorista Jaime Garzón, al considerar que su crimen fue una ejecución extrajudicial. La policía tendrá que pedir perdón por los hechos. La sección tercera del Consejo de Estado asegura que el crimen del periodista Jaime Garzón fue una ejecución extrajudicial ordenada por el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño, con la colaboración del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez y el coronel en retiro Jorge Eliezer Plazas Acevedo. Señala la sentencia que, aunque no hay evidencia de que Garzón hubiera reportado amenazas contra su vida por parte del jefe paramilitar, se probó una aberrante falla del servicio a cargo del Estado. El alto tribunal también asegura que la muerte de Garzón se dio en medio de una serie de conductas sistemáticas constitutivas de violaciones graves a derechos humanos en contra de una población que supuestamente tenía vínculos con la subversión. La decisión, con ponencia del magistrado Hernán Andrade, indica que el periodista fue víctima de persecuciones e interceptaciones por parte de miembros de inteligencia de la fuerza pública y también del desaparecido DAS. Además, dice que se iniciaron acciones para ocultar la verdad del crimen. El fallo también reconoce una indemnización superior a los 1.500 millones de pesos para la familia de Garzón y ordena al comandante del Ejército y al director de la policía que realicen en menos de 2 meses un acto de perdón público. Y hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que en tiempo récord las autoridades esclarecieron los crímenes de 8 defensores de derechos humanos. El ministro del Interior sostuvo que se han presentado importantes avances en las investigaciones por crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos en el país. De los homicidios que se habían presentado entre el mes de enero y mayo del presente año de defensoras y defensores de derechos humanos, de 14 que teníamos que se habían presentado, 8 han sido plenamente esclarecidos. Dijo que también hay avances en el crimen de la líder indígena Cecilia Coicue. No tiene relación con su liderazgo social en la zona. Advirtió que se presta principal atención en 2 departamentos. Somos conscientes de que hay una situación, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño. Por su parte, el ministro de Defensa dijo que se fortalecerá la fuerza pública y calificó como acciones terroristas los atentados y demás hechos protagonizados por el ELN. Un operativo realizado por las autoridades en la antigua zona del Bronx, en el centro de Bogotá, permitió el descubrimiento de una fosa común. Poco a poco, agentes del CTI llegaron a la llamada L para escarbar entre los escombros de lo que antes era denominado la casa de pique del Bronx.
Pasados algunos minutos empezaron a salir con carretillas donde al parecer llevaban restos humanos hallados en el lugar. Fueron hallados en el Bronx los restos de una persona cuya identificación se encuentra en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. El cuerpo fue macabramente ocultado en el sitio. La persona se encontraba cubierta de cemento, que había varias capas y que en una capa superior había restos de huesos de animal. Las autoridades obtuvieron los detalles y coordenadas de un informante. Y producto de información de unas fuentes humanas, logra identificar el sitio donde estaba enterrada una persona que fue desmembrada. Las autoridades de Bogotá han reiterado en varias ocasiones que aquí en estos lugares al parecer habría casas de pique y lugares en donde se torturaban a quienes no pagaban las extorsiones a los sayayines. De otra parte, el presidente Juan Manuel Santos dejó en claro que el gobierno no autorizará más la fumigación aérea de cultivos ilícitos. El presidente Santos reiteró que esta medida se debe al fallo que debe acatar de la Corte Constitucional y porque también estaba generando daños a la salud pública. El gobierno no va a volver a asperjar, Eso que quede claro, ya sabemos, hay algunas personas que están diciendo que hay que reanudar la aspersión. El gobierno ha estudiado esto y nosotros no vamos a volver a asperjar. De esta manera, el mismo jefe de Estado le pone fin al debate que reabrió la última semana el fiscal general Néstor Humberto Martínez, donde pedía retomar la fumigación aérea. El gobierno asegura que ya hay acuerdos con 2.000 campesinos para sustituir cultivos ilícitos. Estamos casi absolutamente seguros que vamos a tener los primeros acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos en el departamento del Guaviare, el departamento del Cauca en la zona del Tambo y en el departamento del Bichada. Asimismo, en el mes de noviembre creo que vamos a tener muy buenas noticias ya en Briceño, en el esfuerzo conjunto con las FARC. También destaca que si se logra esto, el impacto será muy positivo frente a la recuperación del medio ambiente en las zonas donde se ha cultivado históricamente coca. Y hoy se lanzó una nueva etapa del programa de desminado humanitario. Se intervendrán 48 municipios en 12 departamentos. El ministro Pardo dijo que actualmente el proceso de desminado se realiza en 25 municipios y que el número de miembros de las fuerzas militares para realizar esta tarea aumenta de 600 a 10.000 para los próximos 5 años que se tiene previsto realizar este programa. Ayer se asignaron 48 municipios adicionales a estos 25. El costo total de desminado en el país se ha estimado en 327 millones de dólares. La proyección del gobierno es dejar libre de minas a nuestro país en el año 2021. Hay sospecha de mina en más o menos exactamente 673 municipios, estamos hablando de 28 departamentos. El domingo en Nueva York, Estados Unidos y Noruega revelarán la ayuda económica que realizarán concretamente para este programa de desminado. El jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, invitó a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe a un diálogo sincero sobre la paz. Humberto de la Calle dijo en Barranquilla que el 3 de octubre, un día después del plebiscito, debe ser de unión en un país que le dirá no al pasado. A esa unión llamó a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana Arango. Yo quiero proponer aquí públicamente un pacto nacional. Yo quiero llamar expresamente al expresidente Uribe y al expresidente Pastrana que nos sentemos a conversar de manera sensata, sosegada, minuciosa, con tiempo. Insistió en su llamado a la conciliación con los exmandatarios. La paz no tiene dueño, no es de nadie, no es de Santos, no es de las FARC, no es de los negociadores. Son ustedes los colombianos, los que realmente tomarán la decisión. De la Calle y el equipo negociador del gobierno asistieron en Barranquilla a un conversatorio con estudiantes de la Universidad del Norte sobre el proceso de paz. El rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, ofreció el célebre auditorio León de Greif de su sede en Bogotá para el debate propuesto por De la Calle para el 23 de septiembre próximo. Pues el senador Álvaro Uribe propuso al presidente Santos un debate con los voceros del no en el plebiscito, del cual se excluye. Hoy el Centro Democrático saboteó la aprobación de una condecoración a los negociadores de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. El expresidente Álvaro Uribe propuso un debate del presidente Santos con los promotores del no, menos con él. Pedimos un debate al presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, que podría ser con voceros caracterizados del no como Jaime Castro,
José Gregorio Hernández, Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, entre otros. Creo que con exclusión de mi persona, para evitar la distorsión de presentar este tema delicado para la patria como un enfrentamiento personal de Álvaro Uribe contra el presidente de la República. Después de esta declaración, Uribe fue a la plenaria del Senado y encabezó un saboteo de la bancada del Centro Democrático a una propuesta del senador conservador Hernán Andrade para que se les confiera la más alta condecoración del Congreso a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo. Uribe se retiró de la plenaria y lo siguieron sus compañeros. La proposición volverá a ser considerada por el Senado el próximo martes. El promotor del sí en el plebiscito, César Gaviria, dijo que el expresidente Andrés Pastrana no tiene autoridad para hablar de paz y lo calificó de loco al pretender convencer a Timochenko de votar por el no. Ante el Twitter del expresidente Andrés Pastrana, donde indica que quiere reunirse con Timochenko para convencerlo de votar por el no en el plebiscito, el expresidente César Gaviria manifestó que está loco. Por ahí está la posición del doctor Pastrana, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de eso. O sea, hay que ver la pesadilla que fue el Caguán. O sea, qué pena con él, pero él no tiene autoridad moral. Bueno, ya hasta mañana hizo un chiste, que fue decir que él quería hablar con el señor Timochenko, porque lo quería convencer de que recomendara votar por el no. Eso escribió en un Twitter. Yo no sé si para hacer un chiste o porque está loco o qué. Indicó que no entiende cuál es el misterio del expresidente Uribe si en el gobierno de él se presentaron reinserciones de guerrilleros de las FARC. Porque el presidente Uribe por lo menos tiene autoridad, uno se la tiene que reconocer, es un guerrero, peleó contra las FARC. Puede que esté equivocado, yo creo que esté equivocado, pero autoridad tiene, el otro señor no tiene. El pronunciamiento lo hizo en Villavicencio, donde asistió a un conversatorio en apoyo al sí por la paz. Las FARC ordenaron el traslado del Frente 27 desde el Guaviare hacia Caquetá para controlar una nueva disidencia. Así lo revela un documento de inteligencia conocido por CMI. El documento militar secreto conocido por CMI contempla información de los movimientos de cada cuadrilla del Frente 27 y describe sus proyecciones, entre ellas mantener el control de las principales rutas del narcotráfico en el sur del Meta y el Guaviare. Según esta información, el plan para apartarse de las órdenes del secretariado es del propio comandante del Frente 27, Nasser Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete. Mauricio el Médico, jefe del bloque oriental y negociador de paz de las FARC, se enteró de los planes de alias Cadete. Estaba incitando a los integrantes del Frente 27 y otras estructuras del bloque oriental a unirse a él y conformar un grupo armado independiente de las FARC, manifestando que para hacerlo solo necesitaba 100 hombres. El secretariado también supo que Cadete estaba difundiendo información falsa para deslegitimar el contenido de los acuerdos de paz y ordenó el traslado de todo este frente hacia las sabanas del Yarí, donde esperan tener mayor control de cada uno de sus hombres armados y garantizar su concentración. El Consejo de Estado notificó a través de correo electrónico al dimitente procurador Alejandro Ordóñez del fallo que anuló su reelección. El Consejo de Estado certificó que el Procurador General Alejandro Ordóñez fue notificado por correo electrónico del fallo que lo sacó de su cargo. También fijó en cartelera el anuncio, con el que se comienzan a contar 5 días hábiles para que la decisión quede ejecutoriada. El Senado se abstuvo de tramitar la renuncia de Ordóñez. El Procurador ya fue notificado sobre la anulación de su elección, luego no tendríamos por qué poner en consideración su renuncia. Sin embargo, se nombró una subcomisión el día de ayer y esa subcomisión me pidió hasta el martes. Según fuentes del Alto Tribunal, con la notificación del fallo, no hay lugar a la renuncia a un cargo que no ejerce porque fue anulada su elección. El proyecto de referendo contra la adopción gay superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado. 10 votos a favor y 2 en contra permitieron que esta iniciativa avance en el Congreso. Esto no tiene nada distinto a una connotación política. Decía la senadora Vivian que es que los niños no son instrumento de consumo emocional, tampoco son instrumento de consumo electoral, senadora, como usted lo está haciendo. El tema que se propone aquí es que los niños que no tienen familia necesitan un referente de paternidad y maternidad y por eso se considera que debe ser la pareja heterosexual conformada por hombre y mujer la que adopte los niños que no tienen familia. El proyecto también contempla que ni hombres ni mujeres solteras puedan adoptar. En 15 días este polémico proyecto pasará a la plenaria del Senado. El Ministerio de Salud dejó en firme la declaratoria de interés público del medicamento Glivec. El precio del fármaco para el tratamiento del cáncer bajará 40%.
Glivec es un medicamento para tratar la leucemia. Su precio fue considerado por el Ministerio de Salud como una barrera de acceso para los pacientes. Por eso lo declaró como medicamento de interés público y le rebajará el 40% de su precio. Para eso tomará los precios de los medicamentos genéricos del Glivec en 17 países y el valor más bajo lo aplicarán en Colombia. El precio llegará a los 200 pesos por miligramo. Se está desconociendo toda la inversión que las compañías innovadoras como Novartis hacemos en el desarrollo y comercialización de este tipo de productos que han significado el cambio entre una sentencia de muerte y una vida normal. Novartis y el gremio farmacéutico insistieron en que esta medida afectará la llegada de nuevos medicamentos. Hay una especie de efecto de congelamiento en la traída de productos de punta innovadores farmacéuticos al país por decisiones de este tipo. Es una medida injustificada e inapropiada que perjudica la innovación y que tiene consecuencias para todos los colombianos. Cada día se reportan 5 embarazos de adolescentes en los colegios públicos de Bogotá. El distrito lanzó una campaña para enfrentar esta situación. Alarmadas se encuentran las autoridades por el preocupante y permanente aumento de niñas que llegan embarazadas a los colegios de Bogotá. Hay más de 1.050 niñas, jóvenes, menores que están en situación de embarazo. Esto significa que en promedio, cada día 5 niñas nuevas llegan en embarazo a su colegio. Ciudad Bolívar con 162 casos, Usme con 157 y Bosa con 126 son las zonas donde más se presenta esta problemática. La problemática no es solo esta, sino también es que se vuelven recurrentes los casos de esa misma menor que no solamente tiene uno, sino subsecuentes embarazos. La alcaldía prepara un plan de choque para evitar la deserción de estas jóvenes. Primero, para la no discriminación de la niña. Segundo, para el acompañamiento en el proceso, tanto de embarazo, de gestación, como cuando finalmente nace el niño y la niña. Confiamos que van a generar los planes de choque y las políticas públicas necesarias para reducir los embarazos adolescentes en los colegios distritales, pero le reitero que esto es un tema que atañe más a los núcleos familiares. Desde 2011, casi 6.000 adolescentes se han reportado embarazadas en sus colegios. Se inició en Armenia el Congreso Nacional de Comerciantes con una petición al gobierno en materia tributaria. Freddy Gómez está en la capital quindiana. Freddy, buenas noches. Detalles de la información. Iris María, muy buenas noches. Pues ante 600 empresarios de todo el país, el presidente de FENALCO instaló lo que es el Congreso Nacional de Comerciantes en la ciudad de Armenia. Hizo énfasis en 2 puntos importantes. El primero, la reforma tributaria estructural, donde insistió en una reducción del IVA del 16 al 15%. Por otro lado, se refirió al tema de paz, donde argumentó que se debe trabajar por las políticas en materia de erradicación de la extorsión con el fin de que los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC tengan legitimidad. Si en lo que respecta al acuerdo de paz con las FARC hay temores, con la próxima reforma tributaria puede haber espanto empresarial. Así lo expresó el presidente de FENALCO, Guillermo Botero, en un nuevo llamado al gobierno para que se busque un estatuto tributario estructural con la reducción en los impuestos a las empresas, acompañada de una marcada lucha contra la evasión. En lo que respecta al acuerdo con las FARC hay temores. Con la próxima reforma tributaria puede haber espanto empresarial. Reducción al 15%, escasamente un punto de la tarifa general del IVA, incluyendo además algunos productos. Frente al tema de la paz, afirmó que para que el acuerdo con las FARC tenga legitimidad, se debe erradicar el delito de la extorsión. Se mantienen dramáticos niveles y los comerciantes no sentirán los verdaderos beneficios del acuerdo logrado con las FARC si este delito no desaparece. Hizo un llamado para que se lean los acuerdos a conciencia y tener un panorama claro de cara al plebiscito. Hemos venido proclamando en todas nuestras seccionales la imperiosa necesidad de votar responsablemente después de haberse informado, leído y entendido el contenido del acuerdo. Desde la ciudad de Armenia, con la cámara de Ervin Salinas, Freddy Gómez, CMI La Noticia. Freddy, gracias. La industria reportó un crecimiento del 4.1% entre enero y julio de este año. Así lo revela la más reciente encuesta de la Asociación Nacional de Empresarios. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que se moderó el crecimiento debido a las altas tasas de interés y al paro camionero. La Autoridad Nacional de Televisión anunció el inicio del proceso de licitación para la adjudicación del Canal 1 de televisión. De acuerdo con el cronograma, el 28 de octubre se presentarán las ofertas y la adjudicación será el 22 de noviembre para finalmente el 1 de mayo de 2017 salir al aire. El día de la adjudicación tendremos un orden de elegibilidad de acuerdo a los 2 primeros, que son
a tributos de programación e industria nacional, y en ese momento en la adjudicación abriremos los sobres y sabremos efectivamente cuál ha ofertado un valor superior al que tenía la autoridad previsto. El precio base de la licitación no será revelado y será responsabilidad del oferente hacer cálculos para determinar cuánto vale la concesión. Todas las ofertas que se presenten por debajo del precio van como rechazadas, y si todas van por debajo se declarará desierto. Hasta el momento están inscritos Jorge Barón, NTC, CMI, Colombiana de Televisión, Sportsat, RTI, Televideo, Programar S.A. y Alternativa TV. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización Colcap subió 0,44%. La acción más valorizada fue Promigas con 7,55% a 5.700 pesos. El título que más bajó, Carvajal, con 2,36% a 2.900 pesos. La acción más transada fue el Grupo Sura con 33.355 millones de pesos. El precio del dólar perdió 3 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 2.972 pesos con 65 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio a 2.780 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.340 pesos con 50 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en $1 con 48 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 20,18 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en $43 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.275 pesos. Después de comerciales, los artistas más representativos del 3D llegan al país con sus obras que toman vida desde el suelo para recrear una ilusión. Desde el Centro Comercial Santa Fe, los espero. En breve conoceremos la combinación entre lo chic y lo rockero, lo elegante y lo sport en carteras para esta temporada. Los espero. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludo desde el Centro Comercial Santa Fe en el norte de Bogotá. Detrás de mí la artista Melanie Stimmel, una de las 7 que hará parte del International Art Walk 3D, una iniciativa que en su primer año busca exaltar la técnica artística de la anamorfosis, con la cual estos dibujantes crean sorprendentes obras dotadas de profundidad que desafían la perspectiva. Los 5 artistas más destacados del mundo del arte callejero en 3D llegan a Colombia para hacer del piso del Centro Comercial Santa Fe su lienzo, como Melanie Stimmel, quien a los 14 años logró un récord Guinness por la obra en tercera dimensión más grande del mundo. I really love the idea of painting outside and also in the public. And it allows an artist to interact with people while they're working. Hoy los artistas están terminando sus obras que tienen la particularidad de ser interactivas, como esta inspirada en Mariana Pajón. Always enjoyed sports and enjoyed when art and sports come together. So in coming to Colombia, seeing the Mariana Pajón gold medal, I wanted to give honor. Ilusiones ópticas que a través del arte nos invitan a vivir en otros mundos. Recrear múltiples sonidos, inclusive el de los instrumentos, con la propia voz es una habilidad que pocos tienen. En Bogotá se encuentra uno de los más destacados beatboxers. Esta versión vocal del famoso tema de la Pantera Rosa, hecha por el beatboxer portugués Rizumic, muestra la habilidad de estas personas para recrear sonidos de instrumentos musicales con solo sus cuerdas vocales. Yo lo veo más como algo versátil que se puede conjugar con cualquier estilo, jazz, con rock, con house. Este estilo musical nace en los años 80 en los Estados Unidos, influenciado por las culturas del hip hop y el rap. El sonido más recurrente en sus interpretaciones es el de la batería. La trompeta, otro de sus referentes musicales. Missouri, uno de los beatboxers más reconocidos a nivel mundial, llegó al país para compartir sus conocimientos en un concierto que se realizará mañana en la capital. Y si hablamos de la tendencia en carteras, tenemos que hablar de la mezcla entre lo urbano y lo étnico. Una
colección inspirada en aquellas mujeres que sueñan con una vida que transcurre entre la ciudad y una naturaleza controlada es nuestra tendencia de hoy. La diversión y la transformación es la nueva tendencia en carteras. Las impresiones son en forma de neocamuflaje, evocando la naturaleza. Los grabados están inspirados en pieles de pantera y leopardo. La mujer siempre debería atreverse a utilizar algo que nunca ha usado porque es divertido y también llama muchísimo la atención. Si bien los colores tierra son los protagonistas de esta temporada, el animal print ha regresado. Con esta tendencia me despido. Feliz noche. Imbatible Sofía Vergara, por quinto año consecutivo se quedó con el título de la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense. En el tercer lugar de las actrices mejor pagadas de la televisión en Estados Unidos se ubica Mindy Kaling, del exitoso seriado The Mindy Project. En los últimos 12 meses recaudó $15 millones como ganancias. Kaylee Cuoco, de la serie The Big Bang Theory, ocupa el segundo lugar. Logró obtener en el último año $24.5 millones. Por quinto año consecutivo y muy lejos de los otros lugares está la colombiana Sofía Vergara, quien recaudó $43 millones, producto de su trabajo en la serie Modern Family. Desde la exhibición International Artwork 3D con arte tridimensional que sorprende, me despido desde el Centro Comercial Santa Fe deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Cuando la gente no aprende la lección. 2. Se concreta una reconciliación. Adiós a la tensión. 3. La historia de la inocente confesión de unos evasores. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La sabiduría popular dice que echando a perder se aprende. Pero definitivamente en Colombia, a pesar de las dolorosas lecciones, las cosas se repiten y se repiten. Nadie en la Superintendencia Financiera ni en la de Sociedades entiende cómo cientos de colombianos siguen cayendo en las trampas que muchos avivatos tienden para apoderarse del dinero de los demás, captando ilegalmente dinero con la promesa de millonarios rendimientos o creando monedas virtuales que no tienen ningún tipo de respaldo. El más reciente caso es el de dos compañías que están en la mira de las autoridades, Arby Club y Pool Miners Sarcón, que no aparecen en ningún registro de las cámaras de comercio, tampoco están vigiladas por la Superfinanciera y están dedicadas a captar dinero ofreciendo lo que llaman criptomoneda o moneda virtual, que según sus promotores sirve para comprar de todo, pero no tiene el respaldo de ningún banco ni está regulada por el Fondo Monetario Internacional. Y pensar que hay incautos que siguen creyendo en estos negocios. 2. Hace exactamente una semana revelamos en esta sección que Colombia y Panamá andaban en coqueteos y avanzaban a pasos agigantados hacia una reconciliación luego de un largo periodo de tensión en sus relaciones. Todo comenzó cuando Colombia declaró paraíso fiscal al vecino país y se agudizó cuando Panamá se abstuvo de apoyar a Colombia en la convocatoria de una sesión especial en el seno de la OEA para denunciar los abusos cometidos por Venezuela tras el cierre de la frontera con nuestro país. Pero todo parece cosa del pasado. La reconciliación se dará en 3 pasos. El primero será un encuentro entre el presidente Santos y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la próxima semana en el marco de la Asamblea de la ONU. El segundo paso se dará en Cartagena. El presidente Varela ya confirmó su asistencia a la firma del acuerdo de paz el próximo 26 de septiembre. Y el último paso también tendrá como escenario a la heroica. El presidente de Panamá se convirtió en el primer mandatario en confirmar su asistencia a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se realizará en octubre. Después de la tormenta viene la calma y el tiempo todo lo cura. 3. A los auditores de la DIAN los embarga la felicidad. Están que no se cambian por nada ni por nadie. Resulta que miles de contribuyentes, especialmente comerciantes, que estaban evadiendo y eludiendo el pago de sus impuestos,
Sin saberlo y sin darse cuenta, confesaron su falta. Los comerciantes, 22.000 en total, que ya están plenamente identificados y ubicados, presentaron su declaración de renta cumplidamente como cualquier ciudadano y desprevenidamente reportaron los ingresos obtenidos en el último año. Todos estaban inscritos en el llamado régimen simplificado que libra de pagar tributos a los pequeños comerciantes, es decir, a quienes tienen ingresos inferiores a los 113 millones de pesos. Y en este, todos reportaron ingresos superiores a dicha suma. Quedaron así al descubierto y sin coartada. Aquí se cumple plenamente el dicho de que el pez muere por su boca. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Justicia Jorge Londoño, ¿está usted de acuerdo con que no vuelva la fumigación aérea al país? Sí, 57%, no 43%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.